Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los límites, pero esta vez vamos a ver los límites empleando un enfoque formal. Bueno, pues con lo que hemos estudiado hasta ahora de los límites, bueno, pues nosotros podemos continuar con el estudio del cálculo, pero cuando vimos los teoremas de los límites, bueno, pues sus demostraciones, para ver sus demostraciones, bueno, pues nos basábamos en las gráficas de las funciones y también en las aproximaciones. Bueno, pues realmente para demostrar los teoremas de los límites, bueno, pues no nos podemos basar ni en sus gráficas ni tampoco en sus aproximaciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver la definición de los límites empleando un enfoque formal y también vamos a ver cuáles son las aproximaciones adecuadas que debemos de emplear para obtener los límites. Imaginemos que tenemos lo siguiente, que tenemos esta gráfica de aquí, aquí tenemos el punto A y aquí tenemos su límite. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el límite de una función, ya sabemos que nos tenemos que aproximar a A tanto por la derecha como por la izquierda. Bueno, pues en este caso en concreto ya vemos que si nos aproximamos a A por la derecha y por la izquierda, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales se aproximan a L. Bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a A es igual a L. Ahora bien, como se trata de proximidad, bueno, pues ¿cuáles son las aproximaciones que debemos emplear? Bueno, pues imaginemos lo siguiente, que aquí como ya sabemos que obtenemos valores funcionales cuando nos aproximamos a A tanto por la derecha como por la izquierda, en este caso si nos aproximamos a A por la derecha, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales son menores que L. Y si nos aproximamos a A por la izquierda, bueno, pues ya vemos que los valores funcionales son mayores que L. Bueno, pues imaginemos que nos dicen que la distancia que hay entre estos valores funcionales que obtenemos y el límite tiene que ser menor de 0,01. Bueno, pues imaginemos que va desde este intervalo hasta este otro intervalo, que los valores funcionales tienen que estar comprendidos dentro de este intervalo abierto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la distancia que hay entre estos valores funcionales que están dentro de este intervalo abierto y el límite es menor de 0,01. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cuáles son los valores de x que tenemos que emplear para que los valores funcionales estén dentro de este intervalo abierto? Porque ya sabemos que la distancia que hay entre los valores funcionales que tenemos en este intervalo abierto y el límite son menores de 0,01. Bueno, pues a simple vista, si seguimos hasta aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos este punto. Y aquí para este otro intervalo, bueno, pues ya vemos que tenemos este otro punto. De aquí, bueno, pues aquí tenemos este intervalo abierto. Bueno, pues podemos sacar en claro que la x tiene que estar dentro de este intervalo abierto para que los valores funcionales estén dentro de este otro intervalo abierto. Porque ya sabemos que la distancia que hay entre estos valores funcionales que están en el intervalo abierto y L es menor de 0,01 y para ello, bueno, pues tenemos que emplear valores de x que estén comprendidos dentro de este intervalo abierto. ¿Cómo llegamos a este intervalo abierto partiendo de este otro intervalo abierto? Porque ya sabemos que los valores funcionales, o mejor dicho, la distancia que hay entre los valores funcionales y el límite tiene que ser menor de 0,01. Si sabemos este dato, bueno, pues podemos sacar el intervalo abierto y si obtenemos el intervalo abierto, a partir de aquí podemos obtener el otro intervalo abierto. Bueno, pues para verlo, vamos a basarnos en esta función de aquí y recordar que como se trata de límites, bueno, pues vamos a olvidarnos de que esta función es continua, porque como ya sabemos que es continua, podemos sustituir esta x por el 2 y obtener su límite. 2 por 2 es 4, más 6 es igual a 10. Ahora bien, vamos a olvidarnos de que esta función es continua, porque como se trata de un límite, ya sabemos que se trata de aproximaciones. Bueno, pues podemos sacar en claro que si nos aproximamos a 2, tanto por la derecha como por la izquierda, los valores funcionales se van a aproximar a 10, bueno, pues podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 10. Bueno, pues para verlo nos dice lo siguiente, que si esta función puede hacerse arbitrariamente próximo a 10, el valor funcional de esta función puede hacerse arbitrariamente próximo a 10 al tomar x suficientemente próximo a 2 por ambos lados, pero diferente de 2, entonces podemos sacar en claro que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 10. Ahora bien, ¿qué es esto de arbitrariamente próximo y suficientemente próximo? Ya vemos que arbitrariamente próximo se emplea para los valores funcionales y suficientemente próximo se emplea para los valores de x que se aproximan a 2. Bueno, pues para establecer una proximidad arbitraria, bueno, pues nos dice lo siguiente, que para establecer una norma de proximidad arbitraria se pedirá que la distancia entre los números f de x, es decir, los valores funcionales que obtenemos cuando nos aproximamos a un número, y el límite, bueno, pues sea menor de 0,1. Bueno, pues es decir, que la distancia que hay entre los valores funcionales que obtenemos y el límite sea menor de 0,1, o lo que es lo mismo, que el valor funcional tiene que estar comprendido entre este intervalo abierto que va desde 9,9 hasta 10,1, sin incluir estos números, porque ya sabemos que estamos con menor que.
¿Cómo llegamos a este intervalo? Bueno, pues si los valores funcionales, mejor dicho, la distancia que hay entre los valores funcionales y 10, que es el límite, tiene que ser menor de 0,1, y aquí estamos empleando valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, menos 0,1, aquí tenemos el valor funcional, menos 10, que ya sabemos que tiene que estar comprendido entre este intervalo de aquí. Bueno, pues al sumar 10 para ambos lados, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos en este lado 9,9, aquí tenemos f de x, y aquí tenemos 10,1. Bueno, pues así obtenemos este intervalo abierto. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Aquí tenemos la gráfica de una función, aquí tenemos el número 10. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay entre los valores funcionales que obtengamos y el límite tiene que ser menor de 0,1, o lo que es lo mismo, los valores funcionales tienen que estar comprendidos entre este intervalo abierto que va de 10,1 y aquí va a 9,9. Bueno, pues ahora tenemos que averiguar cuánto nos tenemos que aproximar a 2, en este caso de aquí, para obtener valores funcionales que estén comprendidos dentro de este intervalo abierto. Bueno, pues para ello tenemos que emplear esta desigualdad de aquí y emplear la función que estamos empleando. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Ya sabemos que el valor funcional de esta función tiene que estar comprendido dentro de este intervalo abierto. Bueno, pues ahora tenemos que despejar para la x. Para averiguar el intervalo donde se tienen que encontrar x, bueno, pues tenemos que despejar, como digo, para la x. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que eliminar aquí el 6, bueno, pues lo hacemos restando y lo hacemos en todos los lados. Bueno, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí, y una vez que obtenemos esto de aquí, para despejar para la x, bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir entre 2 y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en todos los lados. Bueno, pues obtenemos esto, y aquí ¿qué acabamos de obtener? Bueno, pues acabamos de obtener el intervalo donde se tiene que encontrar la x, para luego cuando obtengamos su valor funcional esté comprendido dentro de este intervalo abierto que va desde 9,9 hasta 10,1. Bueno, pues si empleamos una x que esté dentro de este intervalo abierto, podemos sacar en claro que el valor funcional siempre va a estar dentro de este intervalo abierto. Ahora bien, ya sabemos que aquí la distancia que hay entre los valores funcionales que obtenemos y el límite tiene que ser menor de 0,1. Bueno, pues ¿cuánto tiene que ser la distancia que hay entre x y menos 2? Bueno, pues para eso tenemos que restar menos 2. Como lo hacemos en un lado, bueno, pues lo tenemos que hacer en todos los lados. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y empleando el valor absoluto como antes, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay entre los valores funcionales que tenemos que obtener y el límite tiene que ser menor de 0,1. Y para que esto se cumpla, bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que hay entre x y 2 tiene que ser menor de 0,05. Y para ello, bueno, pues la x siempre tiene que estar comprendida dentro de este intervalo abierto. Si escogemos una x que esté dentro de este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que hay entre esta x y 2 va a ser menor de 0,5 y el valor funcional que vamos a obtener va a estar comprendido dentro de este otro intervalo abierto, o lo que es lo mismo, la distancia que hay desde ese valor funcional hasta el límite va a ser menor de 0,1. Bueno, pues ya vemos que para obtener valores funcionales comprendidos en este intervalo abierto que tenemos aquí, bueno, pues la x tiene que estar comprendida dentro de este intervalo que tenemos aquí. Si siempre escogemos una x comprendida en este intervalo abierto, los valores funcionales que vamos a obtener siempre van a estar dentro de este intervalo abierto, o lo que es lo mismo, la distancia que hay entre esos valores funcionales y el límite siempre va a ser menor de 0,1. Y cuando escogemos una x que está dentro de este intervalo abierto, bueno, pues podemos sacar en claro que la distancia que hay desde esa x hasta el 2 es menor de 0,05. Bueno, pues ya podemos ver que la clave es este número de aquí, porque si este número cambia, bueno, pues ya sabemos que este intervalo cambia, que este intervalo cambia y que este número también cambia. Bueno, pues con lo que acabamos de ver nos dice lo siguiente, que así, para una cercanía arbitrariamente próxima a 10 de 0,1, suficientemente próximo a 2 significa a menos de 0,05. En otras palabras, bueno, pues si x es un número diferente de 2 tal que su distancia a 2 satisface esto de aquí, recordar, entonces se garantiza que la distancia de los valores funcionales a 10 satisface esto de aquí. Ya sabemos que tiene que ser menor de 0,1. Al expresarlo de otra manera, bueno, pues cuando x es un número diferente de 2,
pero está en el intervalo abierto sobre el eje X, entonces el valor funcional está en el intervalo abierto sobre el eje Y. Bueno, pues esto es lo que os había explicado. Bueno, pues ya sabemos que la clave es este número de aquí. Ya sabemos que si este número cambia, bueno, pues este número cambia y estos intervalos cambian. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez empleando una variable para este número que tenemos aquí. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que suponga que la letra griega epsilon, esta que tenemos aquí, denota un número positivo arbitrario que constituye la medida de proximidad arbitraria al número 10. Recordar que estamos con esta función de aquí, 2x más 6, y ya sabemos que su límite es igual a 10 cuando x tiende a 2. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que la distancia que hay entre los valores funcionales y el límite tiene que ser menor a esta letra griega epsilon. Bueno, pues esta vez estamos empleando una variable en vez de 0,1. Bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente, aquí estamos empleando valor absoluto. Bueno, pues tenemos menos epsilon, aquí tenemos el valor absoluto menos 10 y aquí nuevamente tenemos epsilon. Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que eliminar este 10. Bueno, pues tenemos que sumar 10 a ambos lados. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí 10 menos epsilon. Aquí tenemos f de x, nuevamente menos epsilon más 10. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora tenemos que averiguar el intervalo de la x, donde se tiene que encontrar x para que esto se cumpla. Y para ello, bueno, pues nuevamente ya sabemos que tenemos que sustituir este f de x por la función que ya sabemos que es 2x más 6. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que despejar para la x. Bueno, pues restamos menos 6. Y una vez que restamos menos 6, bueno, pues ya vemos que nos queda 4 menos epsilon, aquí nos queda 2x, y aquí ya vemos que nos queda 4 más epsilon. Al dividir entre 2, bueno, pues ¿qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda lo siguiente, aquí nos queda 2, aquí nos queda 1/2, aquí nos queda 2, y esto lo voy a poner aquí, y aquí ya vemos que nos queda 2. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que restar menos 6, que aquí nos queda 4, y aquí también nos queda 4, entre 2, bueno, pues ya vemos que nos queda 2, y también tenemos que dividir a esta variable de aquí. Recordad, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realmente aquí tenemos el intervalo, pero ya sabemos que nos tenemos que aproximar a 2. Bueno, pues ¿cuál es la distancia que hay entre x y menos 2? ¿Cuál es la distancia que tiene que haber? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar menos 2. Bueno, pues todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en todos los lados. Bueno, pues nos queda esto de aquí. Ahora bien, expresándolo en valor absoluto, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, x menos 2 menor que epsilon entre 2. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay entre x y 2 tiene que ser menor de epsilon entre 2. Bueno, pues esto lo podemos expresar con una nueva variable. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues podemos sacar en claro que para que esto se cumpla, bueno, pues esto siempre se cumple siempre que se cumpla esto de aquí, que la x que escojamos, bueno, pues la distancia que hay entre la x y 2 tiene que ser menor que delta, que ya sabemos que delta es igual a epsilon entre 2. En este caso, porque estamos con esta función de aquí, pero nuevamente este valor también va a cambiar. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a verlo visualmente. Aquí tenemos la gráfica de la función 2x más 6. Bueno, pues ya sabemos que para obtener valores funcionales comprendidos dentro de este intervalo abierto, bueno, pues la x tiene que estar comprendida dentro de este intervalo abierto. Si esto es así, ya sabemos que la distancia que hay entre los valores funcionales que obtengamos y 10 va a ser menor que epsilon. Bueno, pues conociendo esto, vamos a hablar ahora de la definición del límite. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que suponga que una función está definida en todas partes sobre un intervalo abierto, excepto quizás en un número a en el intervalo, nos da igual recordar que se trata de una aproximación. Entonces, bueno, pues el límite de esta función cuando x tiende a A es igual a L. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 tal que se cumple esto de aquí, que la distancia que hay entre los valores funcionales y el límite sea menor que epsilon, siempre y cuando la distancia que hay entre x y a sea menor que delta. Bueno, pues ya lo sabemos que para que se cumpla esta parte de aquí se tiene que cumplir esto de aquí, y si partimos de esto, bueno, pues ya sabemos obtener esta parte de aquí. Recordar, bueno, pues para ver unos ejemplos, aquí tenemos unas gráficas. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos este intervalo abierto y aquí tenemos este otro intervalo abierto. Bueno, pues para que se cumpla que f de x, o mejor dicho, la distancia de f de x menos L sea menor que epsilon, es decir, que esté comprendido el valor funcional dentro de este intervalo abierto,
Bueno, pues esto siempre se va a cumplir siempre y cuando x esté comprendida dentro de este intervalo abierto. Es decir, que la distancia que hay entre x y a tiene que ser menor que delta. Bueno, pues aquí tenemos más ejemplos. Aquí ya vemos que estamos reduciendo la distancia, ahora es menor. Bueno, pues ya vemos que ahora el intervalo para escoger a la x, ya vemos que es menor. Si escogemos una x fuera de este intervalo, como vemos aquí, bueno, pues ya vemos que queda fuera de este otro intervalo. Bueno, pues ya sabemos que para que esto se cumpla, para que los valores funcionales que obtengamos estén dentro de cierto intervalo abierto, bueno, pues ya sabemos que x tiene que estar dentro de otro intervalo abierto. Y ya sabemos que si partimos de este intervalo abierto, bueno, pues ya sabemos cómo obtener este intervalo abierto. Y eso, bueno, pues ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues para acabar este vídeo, bueno, pues recordar que también tenemos los límites laterales. Bueno, pues aquí tenemos la definición de límite por la izquierda. Y aquí tenemos la definición de límite por la derecha. Bueno, pues fijaros que aquí se están empleando estos intervalos abiertos de aquí, porque ya vemos que aquí nos tenemos que aproximar a A por la izquierda y no por la derecha. Y aquí nos pasa lo mismo, que nos tenemos que aproximar a por la derecha y no por la izquierda. Por eso empleamos estos intervalos de aquí. Bueno, pues ya sabemos que para que esto se cumpla, se tiene que cumplir esto de aquí. Y lo mismo nos pasa con esta parte de aquí. Fijaros que aquí tenemos a menos delta y aquí tenemos a más delta. Bueno, pues porque aquí nos estamos aproximando por la derecha y aquí porque nos estamos aproximando por la izquierda. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para ver cómo obtener estos intervalos que tenemos aquí. Hasta la siguiente.